queridos hermanos y hermanas, en este año misionero de iniciación a la vida cristiana y bajo el patrocinio de San José, vamos a compartir la palabra de Dios. Estamos reflexionando el Evangelio de Marcos en esta primera etapa del tiempo ordinario. Ciertamente este domingo ya terminamos el primer tiempo, la primera etapa del tiempo ordinario, y nos preparamos para entrar a un nuevo tiempo litúrgico que es la Santa Cuaresma. El próximo miércoles estaremos celebrando el miércoles de ceniza. Miremos un poquito todo el camino recorrido desde el bautismo de Jesús. Cuando empezamos a reflexionar y a seguir lo que nos dice el evangelista Marcos sobre la vida pública de Jesús. Su bautismo significó un nuevo nacimiento y luego empieza a llamar a sus primeros discípulos. Los discípulos quedan admirados del proyecto de Jesús y terminan diciendo: hemos encontrado al Mesías. Luego lo vemos a Jesús predicando en la sinagoga, porque Él ha venido a comunicarnos el mensaje de la palabra de Dios. Y luego lo vemos a Jesús en los contactos con la realidad triste del sufrimiento humano. Primero expulsa a los demonios en la sinagoga. Segundo, visita a la suegra de Pedro que se encontraba enferma. Cura a muchos enfermos. Luego lo vemos como expulsa a los demonios que le traen a los poseídos, y Jesucristo, con esa palabra tan solemne de Hijo de Dios, pues expulsa a los malos espíritus que tenían encadenados a todas estas personas. Y en este domingo vamos a ver cómo el Señor se acerca al leproso y cómo lo cura de su lepra. Hermanos, todo esto nos quiere decir que Jesucristo no solamente ha venido a predicar, Jesucristo ha venido a compartir el amor de Dios con quienes más lo necesitan. En esta oportunidad han sido los enfermos, los endemoniados, y el día de hoy reflexionamos el milagro de curación de un leproso. ¿Qué tiene que ver todo esto con el año de la vida cristiana? Tiene que ver mucho, mis queridos hermanos, porque las mismas actitudes de Jesucristo la debemos tener todos los cristianos, porque los cristianos, por nuestro bautismo, nos incorporamos al misterio de Cristo. Por lo tanto, debemos de ser también como Jesús. Como decía el apóstol Pablo, que tengamos los mismos sentimientos del Señor Jesús. Entonces, al mirar la vida de Jesús, tenemos también que mirar nuestra vida. Y nuestra vida tiene que estar siempre unida al amor de Dios a través de la oración, al contacto con los hermanos que más sufren y buscando siempre hacer presente el reino de Dios. Esta es la vocación y la identidad del cristiano. Ser un seguidor de Jesucristo, con sus palabras, con sus obras. Esto también vivido en el ámbito familiar. Vamos a centrarnos ahora en la persona del leproso. El evangelista Marcos nos refiere que un leproso se acercó a Jesús. Quizás ahora nosotros no comprendamos el sentido de este personaje. Hoy en día tenemos ya la ciencia tan avanzada, la ciencia médica, y entonces ya no se ve. Hay leprosos, por supuesto, pero ya no se ve como un problema social. Pero ¿quién era el leproso en los tiempos de Jesús? Primero, al leproso se le concebía como un maldito de Dios. Era el castigo a una actitud pecadora y negativa que había realizado contra Dios, y Dios lo castigaba. Por lo tanto, un leproso ya era como un señalado ante los demás, como alguien que había cometido un pecado.
En segundo lugar, el leproso era marginado de la ciudad. No tenía derechos. Lo sacaban del pueblo y dejaban que muriera fuera del pueblo. Por lo tanto, no tenía ya una condición humana, una condición de miembro de una comunidad. Era un excluido del Señor, del pueblo. Y miren ustedes, nadie podía acercarse a un leproso, y menos tocarlo. Sin embargo, cuando leemos el texto, Jesucristo, como Hijo de Dios, sale al encuentro del leproso, se acerca a él, lo toca y dialoga con él. El leproso le pide: Señor, si quieres, puedes curarme. Y qué hermosa la palabra de Jesús: si quiero, queda limpio. El querer de Jesús es sacar al hombre de esa condición en que se encuentra. Mis hermanos, hoy en día, ¿cuántos leprosos existirán también en nuestra sociedad? No con esta enfermedad, pero sí de repente, por sus actitudes, de repente por su comportamiento, pues son excluidos de la sociedad. El cristiano no puede excluir a nadie. Para el cristiano su corazón tiene que estar abierto para tender una mano a todos aquellos que son marginados, excluidos, separados. Pensemos y reflexionemos quiénes son los leprosos en nuestra sociedad hoy y busquemos la manera de orar por ellos, buscar también la manera de brindarles una oportunidad, una ayuda. Hay muchos leprosos que hoy en día necesitan de nuestra ayuda. Reflexionemos esta semana y preparémonos al tiempo de la Santa Cuaresma, que ya pronto está por llegar. Que el Señor les colme de muchas bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.